30 años. Soy mexicana por decisión. Y quien ve hacia afuera, sueña. Quien ve hacia adentro, despierta. Y la terapéutica floral del mundo nos habla de un despertar de la conciencia, de revisar quiénes somos, a qué vinimos, para qué servimos, cómo nos vinculamos, de qué nos enfermamos, qué desequilibrios voy tramitando en la medida que camino la vida. Y también el inconsciente escoge los vínculos que vamos a sostener para crecer y evolucionar. La terapéutica floral nace en 1930. Estamos hablando en Inglaterra, un erudito, doctor alópata, homeópata, bacteriólogo, gnóstico, decide emplear el rocío de la flor para conectar con la medicina interior. Y esta alquimia que realiza promueve que el agua, que es una molécula de 105 grados, tome la información. Información que es como un USB, que se enchufa con la información individual, personal, y en ese momento contacta con una conducta, un comportamiento, un pensamiento. Decía Hermes Trismegisto, deificado por 3 culturas, la griega, la romana y la egipcia, en sus leyes que rigen en la naturaleza, en el universo, habló del principio de polaridad, que todo es doble, todo tiene sus polos y un par de opuestos, y todas las paradojas pueden reconciliarse. En esto estamos hablando que el amor es el equilibrio entre el odio y la dependencia, o el miedo tiene una polaridad que se llama temeridad y que el valor o valentía está en el centro, equilibrando ambos polos. Así como el inseguro tiene una polaridad que no es la seguridad. ¿Cuál será? Lo contrario a un inseguro, siguiendo este trámite de polaridades, y todas son desequilibrantes las polaridades, ¿eh? A ver, un argentino ¿cómo es? Soberbio, ¿no? Entonces, entre la inseguridad y la soberbia estaría el individuo seguro, porque todos los polos son, de alguna manera, forman parte para integrar, como la temperatura. Es cuestión de grados, frío y calor, pero es una sola la temperatura. Entonces nos encontramos con estas dicotomías aparentemente polarizadas, y yo voy a hablar justamente que sí se puede unir y hacer un sincretismo entre la ciencia y lo sutil. Bueno, este es el doctor Edward Bach, el creador de esta técnica, y basados en la técnica de elaboración del doctor Bach, realizamos la terapia floral de México. ¿Por qué yo? ¿Por qué una argentina vino a hacer este trabajo? Cuando llego a México hace 30 años, no existía ningún sistema floral local hace 30 años. No conocían ni la terapia floral Bach. Entonces di la tarea de hacer un colegio que se llama Colegio Mexicano de Terapeutas Florales y Naturales, que hoy en día ya cuenta con un aval curricular de la SEP, Apostilla de la Haya, porque le entregamos al programa de estudios un sustento y fundamentos científicos, basados, muchos de ellos, en la teoría de la física cuántica de Max Planck, que habló que partícula y onda son 2 diferentes maneras de ver un elemento. Entonces nosotros también tenemos partículas que puede verse y ondas que no se puede ver. Justamente una onda es como el átomo, que no se puede dividir, aunque ya encontraron 8 partículas subatómicas. Bueno,
Basados en estos 38 remedios, dijimos, ¿cómo México? Con 30.000 plantas, el 20% de la flora mundial con un total de 25.000 especies. Contamos con el 15% de plantas endémicas. Tenemos 9 tipos de ecosistemas de los 11 que existen. 30.000 plantas, de las cuales 4.500 son medicinales. Y de esas 4.500, 450 solamente se han estudiado los principios activos físico-químicos. Y somos segundo lugar en el mundo en cantidad de plantas medicinales, después de China, que tiene 5.000, nos ganan por 500. Entonces dije, ¿cómo no vamos a hacer un sistema floral local si tenemos todo para...? Yo ya llegaba con 7 sistemas florales estudiados, sobre todo flores de California, que había escrito un libro en el 1993. Como me ven, bueno, tengo ya 64 años vividos y casi 40 años trabajando con la terapéutica floral. Entonces dije, bueno, soy de aquí. Y así fue como elixires florales, esencias florales, son sinónimos. En cambio, terapia floral, ya hay un encuadre diferente con el otro, en donde hay un método diagnóstico, hacemos la mayéutica socrática, tomamos de la terapia cognitivo y conductual para no tener errores de diagnóstico. La mayoría son psicólogos, pero hay otras personas que trabajan con terapia floral que no tienen formación académica como tal y pueden ayudar a otros con esencias florales. La terapia floral es un método de atención médico-psicológico. ¿Por qué? Porque posee un cuerpo de estudio, un corpus médico, donde tiene fundamentos, originalidad, explica el porqué o para qué de la enfermedad. Para Bach, la enfermedad era un conflicto entre el alma y la personalidad. El alma sabe de dónde viene, a dónde se dirige, qué quiere, y sobre todo quiere evolucionar y crecer. Y, en cambio, la personalidad, que serían los pensamientos, emociones, cuerpo físico, se retrae y no quiere el cambio, porque le asusta mucho el cambio. Entonces, desde la psicología, la enfermedad es producto, como comentaba la disertante anterior, de la incongruencia entre lo que pensamos, sentimos, no recuerdo tu nombre. Gracias. Entonces, esta incongruencia entre lo que pienso, siento, hago, digo, no hago, eso para los psicólogos es patología, que puede ser física, psicológica, emocional, comportamental, vincular. También posee la terapia floral un método diagnóstico, en donde a través de preguntas bien dirigidas, la persona lo ayudamos a saber su propia verdad, como la filosofía. Entonces, la persona encuentra, por medio de este método mayéutico, mayéutica significa hacer parir las ideas, las emociones del consultante. Y una vez que ya conocemos personalizadamente qué es lo que le pasa, le entregamos una posología determinada personalizada. O sea, cada individuo es único y singular, por eso mismo no es una terapia generalizada para todos, sino es personalizada. Bueno, esto lo dijo Hipócrates, ¿no? No hay enfermedades, solo enfermos. Después lo repitió Claude Bernard y muchos otros autores. Está basada bajo la ley de Arndt y Schulz. Un farmacólogo, un homeópata, lo que hicieron es decir que estímulos consistentes en pequeñas dosis de un medicamento, como la homeopatía, la microdosis y la terapéutica floral, avivan y empujan los mecanismos autocurativos. En cambio, grandes dosis de un medicamento, como la alopatía, frenan y eliminan la capacidad vital de una célula y de un organismo. Entonces, si vamos con nanopartículas, podremos impactar las causas de la patología.
Las causas que pueden ser energéticas. Y dentro del energético podríamos pensar no solamente en el campo electromagnético, sino en los pensamientos, emociones, comportamientos, conductas, vínculos. Bien, ¿cómo se elabora? Se cortan si el pecíolo se deja, porque hay troncos que son muy gordos y no se pueden cortar con puntas de cuarzo. Se corta con puntas de cuarzo o con tijeras que tenemos bañadas en oro. También se colocan en un bol de cristal con agua de manantial a solarizar. Y luego se retira y se filtra toda la materia vegetal para que no quede ninguna sustancia activa. Ahora, la flor debe contener pequeños rocíos, ¿no? Gotitas de rocío en sus pétalos. Porque, según Edward Bach, el rocío era esta muestra muy sutil, más la flor, que aparece la flor en el planeta en el periodo Cretácico, estoy hablando 140 millones de años. Al mismo tiempo aparecen los mamíferos. ¿Y los mamíferos qué tienen de diferente a los reptiles? Sistema límbico, o sea, tienen otra corteza más. Es más, mi perro cuando llego mueve la cola y eso implica emociones expresadas. Por lo tanto, podrían ser las flores a través de sus formas, de sus colores, de sus aromas, expresarse, y podríamos decir que es el alma de la naturaleza, porque es lo más sutil que tiene la naturaleza, la flor. Entonces, una vez que ya tenemos, si me puedes colocar el video, te lo voy a agradecer. Bueno, acá tenemos cánticos. Bueno, esta es una Jackie que nos está ayudando a pedir permiso, a hacer cánticos apropiados. Y estamos elaborando la flor del girasol, Helianthus anus. Y si decimos que el agua es una molécula que está demasiado abierta para recibir información, le proponemos cánticos, cuarzos, oración, y toda la cosmovisión que tiene México, tan bella. Esta solución se ingiere en lo posible, también se puede aspersar en el ambiente y se puede trabajar en contacto directo con la piel, pero la vía más accesible a la conciencia va a ser de manera de ingesta. Bueno, esta es la fusión que hicimos. Tratamos de realizar estudios in vivo, in vitro y clínicos, que es la forma que tiene la alopatía de fundamentar cuando un remedio es adecuado en dosis y la presentación específica de todos los beneficios que tiene. Y para hacerlo tuvimos que realizar investigación con ratas, ratones y con personas humanas, obviamente. En el método in vitro lo realizó Rubelia Martínez Telles, una biomédica de la Universidad Autónoma de Puebla. Tomó un grupo de ratas, las preñó, y una vez que las preñó, las sometió bajo estrés en unas cajas y les acortaba el espacio. Chicos, para permitir que la ciencia avance, necesitamos de este tipo de trabajos. Yo por ahí no estaba muy de acuerdo, ¿no?, de estresar una rata, un ratón, pero la única forma de probar que no es placebo, la terapéutica floral, son estas formas metodológicas de trabajo experimental. Entonces se les puso a estas ratas preñadas bajo estrés, acortándoles el espacio porque la rata necesita del aseo y de la comunicación con otras. ¿Y qué pasó aquí? Nacieron ratones y ratas muy estresadas. Las ratas que fueron estresadas y tomaron elixires aztecas florales para el estrés,
no tuvieron ningún cambio morfológico, ni de crecimiento ni decremento de las zonas cerebrales o regiones que se estudiaron a nivel neuronal. En cambio, las que recibieron el efecto estresor y no tomaron florales, se vio crecimiento y decremento de zonas, de regiones del cerebro, pero también una modificación morfológica importante, no solamente en el cerebro, sino en todo su organismo. Las esencias de flores que utilizamos para el estrés fueron el árnica mexicana, que es la Heterotheca inuloides, que trabaja sobre el shock, el estrés y sobre todo también en los duelos en los humanos, pero justamente fue un cambio muy abrupto que tuvo de estar de sentirse libre a estar en una caja casi sin movimiento. Estas dos orquídeas no son de México, fueron cultivadas, se llama orquídea protección, que son dos formas de Miltonia, Phalaenopsis y Vexillarias, y que son puestas juntas en un bol de cristal de cuarzo y trabaja eso, sentirse menos vulnerable ante esas situaciones estresoras. Y por último el hinojo, que es el Phoeniculaum vulgare, que trabaja en cuando tenemos demasiados acontecimientos y no los podemos manejar. O sea, muchos estímulos al mismo tiempo. Es una excelente esencia para el distrés. Bien, el método in vivo, o sea, ratones vivos, es decir, en el anterior tuvimos que diseccionar ratas. En este no, en este se dejaron justamente en las cámaras plexiglas el ejercicio locomotor. Y ahora sí te voy a pedir, por favor, el señor del audio que sea tan amable, ahora voy a colocar. David Servín era, en ese momento, impartía clases de farmacología en la Universidad Panamericana. Continúa en la universidad, pero con otro cargo. Midió el efecto de esencias florales sobre la abstinencia a benzodiazepinas en el ratón. Recuerden que la benzodiazepina es un ansiolítico. Cuando un ratón no necesita o cuando un ser humano no necesita un ansiolítico, presenta marcha tambaleante. Es decir, que si tú le das un ansiolítico a alguien que no lo necesita, empieza a estar como dopado, a marearse y a estar con esta respuesta locomotora. Muy lento caminaba, lentificados en todos sus movimientos. Si eres tan amable de colocarme el registro locomotor en abstinencia. Muchas gracias. ¿Qué pasó aquí? Como cualquier adicto, cuando tú le sacas la sustancia, empieza a temblar o se vuelve hiperactivo o hiperkinético como en este momento que vimos. Le retiras la sustancia psicoactiva relajante y empieza a temblar o a moverse hiperactivamente. Y por último, el registro locomotor con elixires aztecas para la abstinencia. Como pueden ver, se muestra mucho más tranquilo. Esto tiene audio, se pueden escuchar en los cursos, lo colocamos, y que no lo pueden registrar. Son alumnos de medicina, estudiantes de medicina. Entonces, realmente sí se quedaron muy asombrados porque se supone que la terapia floral no tiene principios activos. Entonces, ¿estamos hablando que es como la herbolaria? No. ¿Un fitoextracto? Tampoco. ¿Un aceite esencial de aromaterapia? Tampoco, porque todos estos pueden contener o alcaloides o sustancias y principios activos físico-químicos. En cambio, la terapia floral, si la miras en microscopio, no posee ninguna sustancia activa. Estoy hablando que estoy trabajando con la energía sutil del psilocibe caryolescens mazatecorum, que estoy trabajando con la energía sutil de la hipomea purpúrea, o de la Brocumancia cándida, o del Lopopora williamsi, del peyote, pero no la mescalina. Ok, entonces acá están las gráficas que hicieron los alumnos y determinaron que seguramente la fórmula que hicimos actuaba sobre GABA. GABA es el ácido amino gamma butírico que absorbe la adrenalina de los mamíferos.
todos los mamíferos la poseen. Entonces, acá trabajamos con la manzanilla, que es la Chamomilla nobile, que es cultivada orgánicamente porque es de Francia, bueno, no es oriunda de México. La valeriana edulis, que sí es mexicana. Tenemos una valeriana que es propia de aquí y justamente induce al sueño y relaja mucho. Y por último, el diente de león, que también es europeo. Como ven, hice sí, como mezcla, vos decís, pero son mezclas culturales, un sincretismo europeo y al mismo tiempo mexica. El diente de león, que es el Taraxacum officinalis, también relaja la musculatura y te desacelera los pensamientos y movimientos. Y la estrella de las investigaciones fue en el 20 de noviembre, estamos hablando del ISSSTE, donde yo me recibí de naturópata aquí en México, ya venía con la información de psicología social, y realizamos con el doctor Arturo Gómez Mera, jefe del Departamento de Acupuntura Humana del ISSSTE, durante casi un año, estuvimos 8 meses con el protocolo de investigación, realizamos investigación antes y después con los consultantes. Se llama estudio observacional, longitudinal y prospectivo. Bien, ahí nos vieron muchas personas, trabajamos con 125 pacientes, de los cuales tuvimos una efectividad del 85%. Y decir 85% es como tan bueno como la alopatía, ¿eh? Y bueno, tanto les ha gustado nuestro trabajo allí que nos dieron reconocimientos y demás. También hay una escuela en Puebla que se llama Escuela Massage, que tiene una licenciatura de medicina alternativa y complementaria. También con ellos trabajamos, donamos los elixires y los alumnos que estaban haciendo la asistencia social en 2 hospitales públicos también se vieron muy beneficiados. Uno de ellos es el Hospital General del Norte de Puebla y el otro el Hospital de Tlaxcala. Y acá esto salió en el periódico, que las medicinas complementarias aceleraban los procesos de cura y encima se ahorraban medicamentos. 3 años estuvieron ahí. Bueno, acá estoy yo con el coordinador y la jefa del departamento de la Clínica del Dolor. Y acá es la retroalimentación que me entregó el hospital. Muy felices que ya los hospitales se dan cuenta que somos un holismo, ¿no? Somos integrales. Mente, cuerpo, emociones, acciones. Y el hospital de Tlaxcala. Ok, ¿cuántos elixires tipificamos, investigamos? Investigamos 46 esencias individuales y 15 combinaciones. Las combinaciones las hacemos en laboratorio energético y las 46 esencias individuales en la naturaleza. Todo se elabora allí. Van a ver algunas fotografías, por ejemplo, la persea americana, que es nuestro aguacate. Digo nuestro, chicos, aunque yo siga hablando con el acento argentino, represento a México en los congresos. Ya no soy de allá. Vivo hace 30 años aquí, así que me siento muy, muy de aquí. Con su permiso a los abuelitos. Y bueno, me tocó a mí hacer la investigación. Y esto lo dejo a México, ¿no? En fin, miren, ahí está el corte. El aguacate trabaja en el equilibrio de la emoción, porque es la única flor verde del sistema. Y el verde está relacionado con eso, con la dinámica de equilibrio. Lo damos para las personas con ciclotimia, con desequilibrios profundos, ya sea cuando tienen demasiado apetito en el trastorno por atracón, como cuando padecen de anorexia. Equilibra la forma que tenemos también de alimentarnos y sobre todo las emociones. El Amaranthus hypochondriacus es una planta oriunda de aquí también y la hemos trabajado también en desequilibrios psicoemocionales profundos cuando todo lo tomas muy a pecho. Todo lo que me dices me afecta en demasía.
Estamos aquí con la Heterotheca inuloides, el árnica mexicana, que trabaja en el shock, el trauma, los duelos, sustos muy grandes. Y también Celia, el campo electromagnético. Sobre todo, esto se vio con las Kirlian-grafías. Las Kirlian, que existen hace 90 años por la pareja Kirlian rusa, y lo que hicimos es tomar una fotografía en el antes y después de 6 meses. No traje todas otras investigaciones como estudio doble ciego y demás, pero bueno, ahí tienen algunas. Y la heteroteca es excelente para golpes de la vida, más que golpes físicos. También podría servir para un golpe físico. Acá tenemos la biznaga, que es Chinocactus ssp. Aquí estamos con el biólogo Miguel Ángel Gutiérrez. Él trabajaba en ese momento en la Universidad de Tlaxcala. Tiene la red herbolaria más grande del país. Ya no vive allí en Tlaxcala, pero bueno, él nos apoyó todos los primeros años, sobre todo con los cultivos orgánicos. La biznaga trabaja en la congruencia de lo que pensamos, sentimos y hacemos. De alguna manera podríamos decir que es preventiva de enfermedad. Trabaja en la individuación, que es ser yo mismo, no para lo que vean los demás, sino por mí y para mí. Y la biznaga trabaja resonando con las personas adecuadas para continuar con nuestra evolución. El trabajo adecuado, la misión de vida, el proyecto. Decía Carl Jung que un individuo se vuelve neurótico si no conoce su proyecto o si no está caminando en su proyecto vital. El Circium mexicanum, que es el cardo santo, lo trabajamos en aquellas personas tacañas, pero no solamente el tacaño monetario, sino también personas que no dan nada de sí mismos, no dan emociones, expresiones, ni todo lo que aprendió en su propia vida. Es más, es una flor que tiene espinas en su base. El cempasúchil. Cempasúchil silvestre, no es lo mismo el cultivado, que es grandote, que tiene mucha hormona, ¿no? Este es el silvestre y trabaja en miedos conocidos y desconocidos. También trabaja accediendo a la información correcta. No entender lo que yo quiero entender, sino lo que realmente me están diciendo. Por ejemplo, para parejas incomunicadas o padres e hijos que están incomunicados, es excelente. El chile, el Capsicum annuum. Esta trabaja en la voluntad, esta capacidad de, mira, ¿cómo es el chile? Tiene aire, que son las ideas, y tiene el sabor picante referido al sol. Entonces, ideas en acción. El chile ya fue tipificado mucho antes de lo que yo lo hiciera, ya estaba en el sistema de flores de California. ¿Saben cuántos sistemas terapéuticos florales existen hasta hoy en día? 1100 sistemas. Y nosotros somos tercera generación de sistemas. Ya hay 7 generaciones de sistemas florales. Bueno, les cuento que el chile entonces, bueno, lo hicimos en lugares maravillosos. Acá está Tajín. Y acá están blanquitos, chiquititas, chiquititas las florecitas de chile. Hicimos varios tipos de chile y los ponemos juntos. Y ahí tienen el bol lleno de flor de chile. Obviamente, por cultivos orgánicos pagamos muy bien. Y si son nativas, ahí donde crece silvestre, ahí se cultivan. Aprovechan la energía de esa planta que se da muy bien. La damiana es la turnera difusa. Hay que tener mucho cuidado, a veces usamos 2 o 3 florecitas porque está en peligro de extinción, igual que la flor del peyote. Entonces somos muy respetuosos, vamos con lugareños o con algún chamán y elaboramos allí en el desierto esta flor. Dura como la piedra, ¿no? O fría por los cambios climáticos que existen entre el día y la noche. Entonces es para la calidez.
para el empoderamiento, para esta capacidad de sentir placer. La usamos más en mujeres que hombres, pero no significa que solamente se quede ahí. Y también para el deseo erótico. No es la Damiana californica, es la turnera difusa. El hongo, el Psilocybe caerulescens mazatecorum, lo utilizamos para adictos, para personas que tienen comportamientos, emociones y acciones de adicto. A veces ya no consume la sustancia, pero maltrata a lo demás igual que cuando consumía. El hongo es de la familia de las triptaminas, se sabe. La triptamina es como el triptófano. Psilocibina. Psilocybe caerulescens mazatecorum es el nombre científico, porque no es, en este caso, del reino vegetal ni del reino mineral, es del reino fungi. No les comenté, pero estas 43 esencias de flores tienen además 3 más que no son flores, un hongo y 2 minerales. Los minerales que usamos fueron el ónix y la plata. Entonces, no estoy utilizando la sustancia activa, lo dejamos apenas minutos en el agua y después lo sacamos y se solariza el agua sola al lado de los hongos. Se llama derrumbe el nombre común de este reino fungi. El floripondio es ni más ni menos que la Brumancia cándida y es una flor que la colocan o la cultivan, según los etnobotánicos, al lado de una casa para la mala vibra, para evitar las envidias, dicen. Justamente es una flor que trabaja todo este espectro del amor, o del odio, resentimiento, rencor, envidia, venganza, toda la familia de las emociones negativas. Y, por supuesto, trabaja muy bien el amor a uno mismo, junto con la damiana. El Passeolus vulgaris. Passeolus vulgaris es el frijol. Le pusimos frijolón porque era un poco grande y trabaja en sentirte perteneciente. La pertenencia, que es tan importante dentro de la familia, en tu comunidad, sentirte formando parte de algo. Y claro, se aísla pensando que los demás me rechazan, pero este se autoexcluye, creyendo o sintiendo que no pertenece. El Elianthus anus es el equilibrio del ego. Trabaja, es el girasol silvestre, trabaja ni sentirme inseguro ni sentirme soberbio. El equilibrio que les comentaba antes entre la soberbia y la inseguridad para sentirnos seguros. Después tenemos el famoso maguey, es Agave atrovirens, y este trabaja en la sabiduría, porque tarda unos 15, 20 años en crecer el asta con las flores. Y eso nos dice, bueno, una flor que nace después de 15, 20 años, obviamente tiene una sabiduría magnífica. Es más, aparece en el Mayahuel, la diosa de los 1000 pechos que le da de comer a su tierra, y en los códices aparece. Es fantástica para la sabiduría. A los chicos que tienen hiperactividad y a los padres que son de estos niños con hiperactividad, en este famoso trastorno de déficit atencional que está sobrediagnosticado, dijeron a la mañana. Bien, acá nos encontramos con el sea maize, que es el maíz. Utilizamos las 2 flores. La flor femenina, que son los pelos de elote, y la espiga, que es la flor masculina. Ambos los ponemos en el bol de cristal. Y trabaja también en la adaptación, en sentirte enraizado con la tierra. Yo la tomé mucho cuando llegué de Argentina. La tomé de otro sistema floral, del sistema California. Bueno, la hipomea purpúrea tiene varios nombres comunes en la República de México y nosotros lo usamos para la desorganización, pero
además para las personas también adictas o que tienen una vida errática, que no tienen horarios para comer, dormir, ¿no? Como que son muy desorganizadas, pero también lo usamos en el cutting, hacerse daño, lesionarse a sí mismo, la autolesión que se llama, trastorno de control de impulsos, la onicofagia, que es morderse las uñas, tricotilomanía, arrancarse los cabellos. Trabaja mucho el orden y coadyuva en las patologías hormonales. El mezquite, que es el Prosopis juliflora, lo usamos para personas con justamente, ¿qué tiene aquí? Espinas en su tallo, personas que eligen estar solas. No es que como el frijolón que no se sentía perteneciente, elige estar solo. Pareciera ser que las personas le perturban. Es más, es un árbol que está uno alejado del otro, quizá. En el caso del mirasol, que es el Cosmos bipinatus, trabaja articulando el pensamiento en la palabra, ser asertivo, para disertar en público, pero también para pedirle al marido dinero. Lo que quieras, conversar o hablar. ¿Sí? O pedirle aumento de sueldo al jefe. También tenemos el nopal, que es el Opuntia ficus indica, lo realizamos, mire dónde, frente a Teotihuacán. No somos tontos, nos vamos cercanos a los centros ceremoniales porque sabemos que allí hay una energía electromagnética especial. Se siente la resonancia si eres sensible. Y el nopal trabaja justamente las espinas que le paso al otro. Miren, la marca identificatoria del nopal son como pulmones. El pulmón refiere a la comunicación, al aire que te transmito, la lengua, el aire. Y también trabaja muy bien con el cempasúchil. El cempasúchil trabaja muy bien también la empatía. Hay varios temas que trabaja. Yo le estoy diciendo muy cortito, tenemos folletería afuera por si quieren saber para qué investigamos cada una de las flores. El onix trabaja tanto en la apatía como en el descontrol. Por eso se lo hemos dado a gente que padecen de trastorno bipolar, hipomanía y depresión, en cuestión de 15, 20 días de separación. El onix también trabaja haciendo limpias por la energía oscura que tiene y enfría la termia corporal, es decir, para fiebres, personas que tienen una perversión erótica o sexual, estamos hablando de personas buleadoras o violadores. Bueno, el pericón, que es el pericón es la tagetes lúcida, mientras que el cempasúchil era la tagetes erecta. Son dos diferentes tipos de tagetes y el pericón trabaja así es, haciendo limpias, como el chamán lo usa. Y protegiendo la casa, el lugar, pero también para los bebés, los niños, se lo colocamos se lo rociamos como ionizador natural en el ambiente, cambia los iones del espacio. La flor del peyote, que es el Lopopora williamsi, lo trabajamos en el perdón. Perdonarnos a nosotros cuando sentimos culpa, perdonar al otro cuando hay resentimiento. Y trabaja también en personas que no son muy respetuosas con el medio ambiente o que escuchan la música todo lo que da a las 12 de la noche, ¿no? Que no son ecológicos como tal. El tabaquillo es la Nicotiana glauca, que usamos la flor y lo hicimos frente al mar varias veces y trabaja no solamente en abstinencia del tabaco o de la marihuana, sino también quienes sofocan emociones y las tapan con el humo. Estamos hablando de esta integración que muchas veces no tenemos en cuenta del cuerpo y la mente. El tejocote, Crataeus pubescens,
es una flor magnífica para trabajar, cortar los lazos que te atan, con personas, con viviendas, con cosas materiales, y excelente para trabajar junto con el árnica los duelos. La vainilla, la Vanilla planifolia de Papantla, Veracruz, es extraordinaria para discriminar con quiénes estoy, pero también discriminar los alimentos, qué tipo de alimentos voy a consumir. Trabaja muy bien para realizar dietas. Vamos terminando. La valeriana edulis trabaja conciliando el sueño, bajando el ciclo cerebral por segundo, y también para meditar o para niños hiperactivos, una muy buena solución para no dar medicación alopática. Y terminamos con la yucca elata, que trabaja en los grandes cambios o las grandes transiciones, ya sea de nacimiento, muerte, menopausia, todos estos tránsitos de cambios y modificación o transmutación, la trabajamos muy bien. Por ejemplo, para los tanatólogos se la llevan en spray para pasar el umbral, para dejar a ese otro en el hospital que pueda irse tranquilamente o en la cama de su dormitorio, para las transiciones grandes. Bien, termino con esta frase. La energía de los elementos de la naturaleza utilizados de manera adecuada y con el propósito de autoconocimiento nos acercarán a la salud integral. Y creo que tenemos toda la posibilidad para realizar esta sinergia entre la ciencia, el arte y el alma. No estamos peleados, podemos hacer un vínculo amoroso entre estas aparentes polaridades, pero en definitiva somos uno. Eso es cuanto, y les agradezco mucho el espacio que me permitieron para difundir la terapia floral de México. No sé si hay... Gracias, mil gracias. Si hubiera alguna pregunta, muchas gracias. Es rápido. ¿Tienen caducidad? No, el bottle stock o el frasco del stock no posee caducidad. El frasco que le das al consultante, sí, unos 20 días aproximadamente, entre 18 y 20 días. ¿Y cómo se arma? Con un frasquito de 30 mililitros color ámbar de vidrio, gotero y la pipeta y el frasco de vidrio, ahí le colocas un 10% de conservador. Todo lo demás, agua de manantial, que puede ser marca Santa María, Evian, y después les colocas las gotitas. Con 4 gotitas de cada uno ya está, haces succión homeopática y ya está listo el medicamento para usar, y le dices 4 gotas cada 3 horas. Y la persona se va a empezar a impregnar de esa información. ¿Qué hacen? Arma nuevas redes neuronales, eso hace. El cambio es posible solamente no borrando la anterior, porque no estamos locos, no podemos olvidarnos de nuestras conductas ni de nuestra forma de ser, pero sí podemos armar otra que está ligada a la salud, a la armonía. Y eso es lo que te da la naturaleza, volver a la naturaleza perdida, regresar a ser y fluir en este encuentro contigo. Sí. Para una persona embarazada y que sufre de ansiedad, ¿se puede? Perfectamente. Pueden ser ingeridos, no les dije eso, ¿no? Pueden ser ingeridos por personas de cualquier edad, desde el embarazo hasta el momento de partir de este plano. A una embarazada, la calabaza, la orquídea protección, dependiendo si tuvo una madre muy fría, la plata, y dependiendo los síntomas, porque vos me decís, bueno, una embarazada, ¿cuántas embarazadas? ¿Qué siente la embarazada? ¿Qué piensa la embarazada? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo se vincula? ¿Cómo es su tipo de alimentación? Lo que pasa es que la chica, su mamá falleció de cáncer
obviamente el papá la dejó en el núcleo de mamá, y yo creo que fue lo más correcto, ¿no? Pero en realidad fue eso. No estuvo con mamá, no estuvo con papá. Ah, la calabaza. La calabaza y la ausencia muchas veces la trabajamos con otra flor que se llama linda tarde, que es la Oenotera bienis, que es excelente cuando hemos sentido, más que pérdida, como una especie de abandono. Porque la pérdida, yo tuve una pérdida a los 10 años, mi mamá falleció cuando tenía 10 años, y sentí que me abandonó. ¿Comprendes? Entonces sí, el abandono, orquídea protección, y la calabaza para trabajar todo lo femenino, porque no tiene referente de lo femenino. Sí hay mucha ayuda psicoemocional y comportamental. ¿Alguna otra? Sí, allá atrás, con mucho gusto. Hola, mi pregunta es para niños con autismo, ¿se les puede dar? Mira, ya se llama trastorno del espectro autista y hay niveles. Está el grado A, que antes se llamaba Asperger, el B y el C, que ya grado 3, que es como la esquizofrenia de antes. Sí, claro que sí, el cempasúchil es excelente para comprender lo que el otro está comprendiendo, lo que está realmente diciendo. Bugambilia para mirar a los ojos y confrontar o afrontar con el otro. Y dependiendo de las emociones, porque el espectro autista tiene mucho a repetir cosas, por eso es muy buena la bugambilia, para dejar el error. En la bugambilia no la mencioné porque es oriunda de Brasil, pero se cultiva mucho acá en México, ¿no? Entonces la hicimos en Morelos, en varios lugares de Morelos. Sí, hay mucha ayuda para los diferentes trastornos psicoemocionales. Existen en el DSM-5, en el Manual o Tratado de Enfermedades Mentales, existen más de 250, casi 300 síntomas y trastornos. Estamos hablando de 300 trastornos, es una barbaridad. Y justamente la doctora hoy, a la mañana, habló de no sobrediagnosticar estos trastornos. Y podemos ir con medicinas naturales, que bien les puede hacer, y sin efectos secundarios sobre todo. Bueno, chicos. Sí. Una preguntita. Mencionaba que hay más de 1000 terapias florales. Sí. ¿Por qué las flores se destacan respecto a las hojas, respecto a las raíces, a otras partes de la planta? ¿Cuáles son las características o por qué son tan efectivas o por qué nos fijamos en la flor o por qué creen que Edward Bach se fijó en la flor? Una, porque es lo más evolucionado de la planta. Es más, termina un ciclo de la planta. Empieza con la semilla, el fruto, y termina en la flor. Entonces tiene la memoria de lo que fue toda la planta. Desde la raíz, ¿no? A chupar la energía de la semilla. Las hojas, a nivel simbólico, según Paracelso, tienen que ver con la comunicación nada más. Las flores son el aparato reproductor de la planta y para nosotros sería la conciencia creativa. Yo te digo, tomamos conciencia líquida de alguna manera, porque tomamos la conciencia de lo que fue toda la planta. Y la expresión de sus aromas, de sus colores y de sus formas, como les comentaba, para mí es como la expresión de la emoción de la naturaleza. Y aparece al mismo tiempo que los mamíferos la flor. Entonces nos está indicando que quizás sea el sistema límbico de la naturaleza la flor. Me estoy atreviendo. Además de los simbolismos que trae. Entonces, hay marcas identificatorias y hay elementos que tomó Edward Bach ligados a lo que se llama alquimia o espagiria. Espagiria son elementos de la naturaleza que utilizamos de manera alquímica. ¿Y no te parece alquímico colocar agua con el rocío y los pétalos de esa flor en el sol, utilizando todo el hábitat, la energía del ambiente, más la energía del individuo que la va a elaborar,
porque también hacemos cánticos, dijimos, y le proponemos al agua información. Mira, la memoria del agua la investigó primeramente la doctora Esther de Río Serrano, una mexicana bioquímica, doctora en ciencias, que nos hizo el prólogo de nuestro libro, una querida amiga. Luego la investigó una italiana, Ensasícolo, que investigó que las aguas de Pisa y de Lourdes no eran aguas curativas por el Espíritu Santo, sino que tenían una conformación ligada a quienes iban a orar, pedir y agradecer. Entonces el agua es como el agua bendita, se transforma por la mente humana, ¿no? Entonces, por eso el agua, porque es una molécula de 105 grados y imprime y guarda la información. Jacques Benveniste, Peter Fisher del Hospital Homeopático de Londres, hasta Luc Montagnier, un Nobel de Medicina y Fisiología que investigó el SIDA, pero también se metió a investigar el agua, que posee ondas electromagnéticas y puede transmitir a través de esa onda electromagnética. Y la flor por ser lo más sutil. O sea, no vas a comparar una hoja con una flor, o el tronco con una flor, ¿no? Sí es lo más sutil. Y lo más sutil que tenemos es nuestra conciencia, a nivel evolutivo. Así que bueno, por eso creo yo que la flor, y es un pensamiento muy propio. Yakikura muki sonko inti, aquieten sus mentes para dejar que brille el sol en sus corazones. Y esto es del tolteca, me apropié. Un beso grande para todos y espero les interese. Y tenemos folletería por si desean saber un poquito más de la terapia floral de México. Gracias a ustedes. Muchas gracias por su participación. Las flores sí que funcionan, créanme. Soy practicante de ellas. Y bueno, tengo el honor de entregarle la constancia de participación a María Alejandra Valdés Blanc. Te agradezco mucho, mi amor. Muchas gracias. 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 Gracias, gracias.